Otra prueba que podemos utilizar para la detección de brucela es la prueba de Coombs. Esta prueba de Coombs no solamente se utiliza en inmunohematología, también se utiliza para otras reacciones como para la detección de brucela. Los que trabajan en inmunohematología pues saben que tenemos el suero de Coombs, que es un reactivo antiglobulina humana, que se utiliza sobre todo para los anticuerpos llamados incompletos, que son las IgGs. Como son chiquitas en el mundo, pueden no generar una reacción de aglutinación visible o muy evidente, y que para que se visualice esa reacción de aglutinación, pues este sirve como un potenciador que va a puentear las uniones y va a facilitar la visualización de la aglutinación. Entonces, ¿qué se hace en esta prueba? Nuevamente utilizo a la bacteria completa con su lipopolisacárido liso y en la muestra busco estos anticuerpos específicos contra la bacteria. A esta mezcla le voy a adicionar el reactivo de Coombs, esta antiglobulina humana, voy a incubar y voy a buscar una aglutinación. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo hacer esto en tubo o puedo hacer esto en gel o en microplaca. Aquí les presento esta tecnología que pueden pensar, es como una tarjeta como la que se hace en inmunomato, ¿sí? Solamente que la estoy aplicando para la detección de brucela. Esta tarjeta no se encuentra aquí en México, o sea, está en Europa principalmente, Arabia Saudita, que es de los países que tienen mayor endemicidad de la bacteria. Es una tarjeta como las de inmunohemato, que tiene un gel, que va a ser una malla, es un gel inerte que solamente es una malla, son esferas que van a impedir el paso de, en este caso, la bacteria cuando está pegado un anticuerpo a ella. En este caso yo adiciono a mi muestra, que es el suero, y después adiciono a la bacteria que está teñida con un colorante rosa. Entonces esto lo incubo y lo centrifugo. Y yo puedo hacer la prueba en forma cualitativa, en donde, al igual que el inmunohemato, si no había anticuerpos, pues la bacteria puede pasar a través de la centrifugación por el gel y llegar hasta el fondo del microtubo. Mientras que si la bacteria tenía pegado un anticuerpo, entonces esto va a impedir que baje a través de estas esferas de gel y se va a quedar en la superficie. Entonces esta sería la prueba en forma cualitativa, positivo o negativo, o bien puedo hacer una titulación de mis anticuerpos y determinar hasta qué título me dio positiva esta muestra. Nuevamente en estas dos metodologías las menciono muy levemente porque hoy esta tecnología no está todavía. De lo que sí deben haber visto en laboratorio o en bancos de sangre, pues es esta prueba que es el caballito de batalla de todos estos lugares, que es la prueba de Rosa de Bengala. Esta prueba, fíjense que estaba hecha para ser utilizada solamente en campo. Iban al campo y se ponían a tomar muestra a las personas que trabajaban con el ganado, o bien hasta con muestras del ganado, y lo que hacían era muy fácil, llevas la plaquita, tengo a la bacteria teñida, inactivada y teñida con el colorante Rosa de Bengala, una gotita de reactivo, una gotita de suero, los mezclo, los agito. Es una prueba de aglutinación en donde si está presente el anticuerpo, pues este se va a unir a la bacteria y se van a generar aglutinados que voy a visualizar como estos pequeños grumos que se forman en el reactivo como tal. Mientras que si no hay anticuerpos, pues no se forman estos puenteos entre bacterias mediados a través del anticuerpo y yo visualizo el medio intacto. Para la prueba de Rosa de Bengala, como ya les conté, pues tengo que utilizar el reactivo, que es básicamente la bacteria completa teñida, y suero como muestra en donde están los anticuerpos. El material que utiliza el laboratorio para realizarla, pues es material de protección, guantes, pipetas, Rosa de Bengala, una placa, puntas, aquí pueden ser palillos o plástico. Y el operador básicamente lo que va a realizar es tomar 25 microlitros de su control, positivo y negativo, y los va a colocar en esta placa. De igual manera va a tener que colocar 25 microlitros de las muestras que se vayan a analizar en la microplaca. Hay que homogeneizar el reactivo porque si estamos hablando que el reactivo es la bacteria completa, esta va a sedimentar después de cierto tiempo. Si yo no lo homogenizo, entonces puedo tener reacciones falsas negativas, y no porque no estuviera presente el anticuerpo, sino porque simplemente no había bacteria que reaccionara. Posteriormente voy a colocar 25 microlitros
junto a la gotita de suero que coloqué anteriormente, y con los palillos se hace la homogenización. Después de esta homogenización, esta plaquita se mezcla durante 4 minutos y posteriormente se hace la lectura. Quiero que visualicen cuánto tiempo nos tomó realizar 2 muestras de rosa de Bengala. Tengo que cuidar, hay pasos críticos de esta reacción, como el mezclado, como la lectura exactamente después de los 4 minutos, como que debo utilizar solamente suero, no puedo utilizar plasma porque hay reacciones inespecíficas, y como que procesar 2 muestras me tardé como que 6 minutos, pero si tengo 400 muestras al día, entonces esto como que se complica un poco, ¿verdad? Y puedo ya salir viendo puntitos rosas, frente a mí, elefantes rosas, puntitos rosas, y puede ser muy desgastante para un banco de sangre o un laboratorio cuando el volumen aumenta. Esto nos lleva a que las ventajas de esta prueba, pues sí va a tener buena sensibilidad, es una prueba rápida, si son 5 muestras, y es sobre todo de bajo costo. Pero ¿qué desventajas tengo? Puedo tener reacciones cruzadas porque estoy usando a la bacteria completa, no puedo diferenciar el tipo de anticuerpo, me detecta anticuerpos totales, IgG, IgM, IgA, no puedo diferenciar en qué etapa se encuentra mi paciente. La interpretación está sujeta al criterio del operador, es decir, yo veo puntitos, si es positiva y lo apunto. Si tengo sucios los dientes, pues yo lo vi positivo, ¿no? Y los resultados son cualitativos. Entonces, es que hay que considerar cuándo aplicarla, es muy buena, sí, pero hay que considerar cuándo y en qué laboratorio. Otras pruebas de aglutinación con las que contamos actualmente en México son estas pruebas SAT, 2-mercaptoetanol y DTT. Generalmente se deben de correr a la par SAT y 2-mercapto o SAT-DTT. ¿Qué es lo que van a hacer estas pruebas de aglutinación? Detectar anticuerpos totales, en el caso de SAT, y con estos 2 reactivos lo que voy a generar es que voy a romper fuentes disulfuro de las inmunoglobulinas IgM e IgA y me voy a quedar solamente con IgGs. Entonces las tengo que correr a la par para diferenciar si eran IgGs o si eran otro anticuerpo IgM o IgA. ¿En qué se basan estas pruebas? Nuevamente aquí yo voy a utilizar la bacteria completa, pero en este caso es la bacteria completa tal cual está, sin teñir, sin colorante. Esta sí va a estar fijada con fenol y lo que voy a hacer es poner esta bacteria en contacto con mi muestra en donde sospecho que están los anticuerpos. A diferencia de rosa de Bengala, aquí puedo hacer diluciones seriadas y reportar un título, o sea, el resultado puede ser semi-cuantitativo, y para el caso de SAT puedo diferenciar si las corro a la par SAT y 2-mercapto entre si es mediada la aglutinación por IgGs o por las otras 2 inmunoglobulinas. En este caso, el proceso de aglutinación es una aglutinación pasiva y este va a requerir más tiempo de realización. ¿Qué es lo que va a suceder para el caso de SAT? Bueno, yo voy a utilizar generalmente una microplaca o puede hacerse también en tubo, en donde voy a colocar mis pacientes y cada línea va a corresponder a un paciente a diferentes diluciones de su muestra de suero. Al final puedo colocar controles negativos y positivos para validar esta microplaca. De tal manera que yo tengo paciente 1, diferentes diluciones, paciente 2, paciente 3, 4, 6, 8... y acá los controles, negativo y positivo. A estos yo les voy a colocar a la bacteria, que generalmente es Brucella, otra vez Brucella abortus, que cruza con las demás especies de importancia. Es un inóculo que debo de utilizar, un inóculo estandarizado, ciertas unidades internacionales de la bacteria para poder tener la reacción. A esta muestra le voy a adicionar la muestra de mi paciente de suero en donde están presentes los anticuerpos. Voy a dejar incubar esto 24 horas. ¿Y qué va a pasar a las 24 horas? Se van a unir los anticuerpos, van a formar un aglutinado que ya es pesado y entonces va a caer al fondo del pocillo. De manera que yo voy a visualizar la aglutinación como este aglutinado que quedó en el fondo del pozo, mientras que las
muestras negativas o los pocillos negativos van a ser aquellos en donde el medio se queda turbio y no visualizo la aglutinación. Entonces yo voy a ir leyendo cada uno de los títulos de las muestras que esté utilizando. Aquí el título va a ser la última dilución a la cual todavía visualizo la aglutinación, mientras que estos pues ya son pocillos negativos. Si se dieron cuenta, hubo unos pocillos que no tenían aglutinación al principio, pero sí al final. ¿Qué pasa en estos pocillos? Porque al principio no y después sí. Para todas las pruebas de aglutinación puede ocurrir este fenómeno. Hay tantas IgGs que se unen solitas a la bacteria y no puedo visualizar la aglutinación porque saturan a la bacteria completa. Pero cuando yo diluyo este suero, entonces estoy diluyendo esos anticuerpos y entonces ya permito que con que se peguen unos cuantos, puenteen con otra bacteria y se lleve a cabo la aglutinación. A esto se le llama efecto por anticuerpos no aglutinantes o anticuerpos sobre todo de la clase IgG que se unen completamente a la bacteria y impiden la visualización de la aglutinación. Ya cuando lo diluí suficiente como para que se cause este puenteo y se genere el aglutinado, entonces ahora sí lo visualizo. Por eso esos pocillos al principio estaban negativos y ya después visualizaba la aglutinación. Entonces vean, esta es una placa donde puedo visualizar un resultado de SAT. Como la bacteria no está teñida, está en su forma normal, se ven los aglutinados de forma como blanquita y en los pocillos que son negativos solamente se ve el medio turbio, que está la bacteria ahí en suspensión. Y como no se unió a ningún anticuerpo, pues no se clarificó el medio ni se formó este aglutinado. Entonces sí, aquí el título, si se dan cuenta que hay aglutinación, hasta aquí y ya después es negativo. La lectura, les voy a ser sincera, la he hecho y la lectura no se me hace nada fácil, es compleja y es muy tardada, son 24 horas. Entonces, este sería SAT. SAT, les decía que se corría a la par con 2-mercapto DTT. El procedimiento de SAT, de 2-mercapto y DTT es exactamente el mismo que el de SAT, poner la bacteria, poner la muestra, incubar a 37 grados 24 horas y después hacer la lectura. La única diferencia es que para 2-mercapto y DTT voy a adicionar este reactivo, que lo que va a hacer es, estas son las IgMs, lo que voy a hacer es romper los puentes disulfuro y generar productos que ya son inservibles y ya no pueden unirse al antígeno. Entonces yo quito estas inmunoglobulinas y me quedo específicamente con IgGs. Para estas pruebas de aglutinación pasiva, el título mínimo para SAT es 1/80. Ya títulos menores a 1/80 se consideran como no significativos y la muestra sería negativa. Para SAT, para 2-mercapto, cualquier título desde 1 a 20 se considera una prueba positiva porque ahí solamente estoy detectando IgGs. Y la interpretación, tomando en cuenta las dos, me puede decir en qué etapa de la enfermedad se encuentra mi paciente. Es decir, si tengo SAT positivo, donde tenía todos los anticuerpos, y 2-mercapto negativo, me quiere decir que mi paciente está en etapa inicial. ¿Por qué? Porque los anticuerpos involucrados, si no hay IgGs, entonces son IgMs e IgAs. Para cuando tengo los dos resultados positivos, puede ser que la infección esté en curso prolongado, porque tengo IgGs, pero también probablemente IgMs e IgAs. Cuando tengo SAT negativo y 2-mercapto, cambio de carrera mejor, porque aquí hay que revisar qué hice mal, porque no puede ser que cuando tengo anticuerpos totales no tenga nada y cuando tengo 2-mercapto, que solo son IgGs, sí tenga. Y cuando las dos están negativas, pues se considera como un resultado negativo para esa muestra. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas pruebas? Pues son pruebas de bajo costo, pero que van a tener como desventaja que todos somos humanos y respondemos diferente. Entonces, es difícil seleccionar un título de anticuerpos que me diga si el paciente está enfermo o no, como en el caso de SAT, seleccioné 1/80. Para que quede más claro, hay un estudio en donde se utilizaron 238 pacientes y vieron que si ellos seleccionaban un corte de 1/80, tenían 29.2% de los pacientes
negativos, cuando en realidad esos pacientes eran positivos, pero que respondían menos. Es decir, que no producían la cantidad de anticuerpos suficientes para dar una reacción con el título que yo esperaba, los estaba dejando pasar como negativos. De hecho, este título aquí en México es un 80, en otros países es uno a 160, entonces está como complicado qué título seleccionar, y si de verdad títulos menores a esto son despreciables, o en realidad son pacientes que son respondedores muy débiles. Entonces aquí la variabilidad biológica sí impacta en los resultados que voy a obtener. El tiempo de proceso está increíble, o sea, 24 horas, es muy prolongado. Como utilizo la bacteria completa, puedo tener lugar a reacciones cruzadas con bacterias gram negativas, y el fenómeno que visualizamos en el video de los anticuerpos no aglutinantes se puede presentar con mucha frecuencia. Entonces, si no hago las diluciones específicas necesarias, puedo no detectar que era un efecto prozona para este caso. Otra de las metodologías que tenemos o que podemos utilizar son las pruebas de ELISA. Estas pruebas de ELISA se consideran como la mejor opción para determinar el tipo de anticuerpo que está presente en mi paciente, y con esto determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Estas pueden utilizar como fase sólida el lipopolisacárido liso, o bien pueden utilizar proteínas citosólicas. Y como ya lo mencionamos anteriormente, si uso proteínas citosólicas, entonces elimino las reacciones cruzadas con bacterias gram negativas. Tienen mayor especificidad, y esto va a ir muy de la mano a esta parte de qué selecciono para la fase sólida, si lipopolisacárido o proteínas citosólicas. Son pruebas que son fáciles de estandarizar y que me van a dar trazabilidad al proceso. ¿Cómo están diseñadas estas ELISAs? Voy a obtener un pocillo en una microplaca, y este pocillo va a tener aquí pegados antígenos purificados. Nuevamente se utiliza Brucella abortus como el modelo, y en este caso los epítopes que se seleccionan de Brucella abortus pues van a ser útiles para detectar las otras especies, que es Melitensis suicicanis. A este pocillo yo le voy a adicionar la muestra en donde sospecho que se encuentran los anticuerpos, ya sea de la clase IgM, IgG o IgA. Posteriormente, para poner de manifiesto esta unión antígeno-anticuerpo, voy a utilizar un conjugado, que será un anticuerpo unido a una enzima. Y esa enzima va a actuar sobre un sustrato, y este sustrato al final me va a generar un producto colorido. Dependiendo de la intensidad del color, es que yo voy a determinar una medición y determinar si esa muestra es reactiva o es no reactiva. Les voy a mostrar del lado izquierdo una muestra positiva y del lado derecho una muestra negativa. Aquí, como les decía, pues tengo el pocillo con los antígenos y adiciono la muestra. Entonces ahí está presente el anticuerpo. Incubo para que se dé la unión y lavo para quitar lo que no se pegó. En un siguiente paso adiciono el conjugado, que es el anticuerpo con la enzima, incubo y lavo para eliminar lo que no se pegó. En un paso final adiciono el sustrato de la enzima y un producto que va a cambiar de color para desarrollar el color, y este color es lo que voy a leer espectrofotométricamente para determinar la presencia de estos anticuerpos. Esos son los ELISAs. Estos ELISAs actualmente van a ser específicos, pueden ser específicos para el tipo de inmunoglobulina que yo quiera detectar. Si quiero detectar específicamente IgMs, o si quiero detectar específicamente IgGs, o también existen opciones que detectan anticuerpos totales, pero ahí no me permite diferenciar, y eso no me sirve si yo quiero saber en qué etapa se encuentra mi paciente. Estas, como les decía, están sujetas a automatización, y en los casos de Rosa de Bengala que platicábamos, que tengo 400 muestras al día, pues esta puede ser una buena solución, porque aquí el proceso se estandariza, se automatiza, se hace trazable, y eso me da pues mejores resultados. Incluso en sistemas automatizados puedo correr las dos pruebas al mismo tiempo. El proceso o el protocolo que se sigue es similar al video que les mostré. Voy a colocar la muestra en donde se encuentra la inmunoglobulina IgM o IgG, adiciono el conjugado, pasos de lavado, incubaciones y lecturas.
al final. Este sería otro protocolo para el caso de IgM. Aquí es importante recalcar que para cuando utilizo una ELISA que detecte IgM, deben tener cuidado de que se inactive el efecto del factor reumatoide, porque el factor reumatoide puede unirse inespecíficamente a la fase sólida y esto causa resultados falsos positivos. Entonces, el ELISA que seleccionen preferentemente debe eliminar o darle algún tratamiento a la muestra para eliminar el factor reumatoide. Para la interpretación de los resultados, en función de la densidad óptica que se detectó de la muestra a partir del color que se desarrolla, puedo decir si la muestra es negativa, si la densidad óptica está menor a un cierto límite, está en zona gris o una zona de seguridad que me dice, bueno, puede ser que no haya suficiente anticuerpo todavía, repítelo con una segunda muestra, puede haber ahí algún efecto. O bien, si rebasa cierto límite, consideramos que la muestra es reactiva. Al final, estas pruebas no me van a dar un título, pero me van a dar una densidad óptica que me puede dar seguimiento de la cantidad de anticuerpo que tiene ese paciente.